Querido Dios, gracias por la oportunidad preciosa de levantarnos esta mañana y permitir que estudiemos tu palabra. Unge los labios del pastor Saúl, que lo llenes de tu sabiduría para que él nos pueda explicar el Evangelio. Ilumínanos y que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto a aceptar las Escrituras, a reconocer que tú eres digno de toda alabanza, a reconocer siempre que eres nuestro Dios, que dependemos de ti. Bendice a los hermanos que están en esta plataforma. Hay hermanos que están teniendo problemas o dificultades, que tú los ayudes. Y también a los hermanos que están presos de la libertad, donde el COVID-19 está haciendo estragos, que tú los bendigas y que los libres del peligro. Acompáñanos hoy. Abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar la bienvenida al pastor Saúl Roldán, quien tiene la predicación de esta mañana. Pastor, los micrófonos son suyos. Oye, gracias, hermano. Le vamos a pedir, en la medida que sea posible, que pongan su video para verlo. Como siempre, yo me gusta tener ese contacto más personal que simplemente ver un nombre. Aquí estoy, hermano. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando acerca de Cristo como la revelación del Evangelio. Y es un tema de gran importancia. Yo espero por lo menos que en la medida que se va desarrollando el tema, ustedes pueden ver las implicaciones de esto. No vamos a estar hablando simplemente del Evangelio. Vamos a estar hablando de cómo el Evangelio es el tema central de la Biblia. Es el tema central de la Biblia. Es el tema central de la revelación de Dios. Y cuando nosotros hablamos del Evangelio, generalmente nosotros lo definimos como una buena noticia. Y es la idea central, ¿no? Es lo que la palabra Evangelio significa. Pero en esta buena noticia se ha revelado también una promesa. Y esa promesa ha encontrado cumplimiento. Así que el contenido de la revelación tiene que ver con esta promesa que Dios ha hecho y que ha revelado, y nos las ha revelado a través de la palabra por medio del Espíritu. Así que cuando nosotros entendemos que la buena noticia es algo que afecta a la audiencia, y por eso llamamos que es buena noticia, porque los está afectando de manera positiva, la buena noticia que el Evangelio proclama. ¿Por qué es necesaria esa buena noticia? Y es donde entonces nosotros comenzamos a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, entendiendo que hay una mala noticia también, que viene el Evangelio a contrarrestar precisamente esa mala noticia. Y la mala noticia es que el hombre está condenado, que el hombre está separado de Dios y ha sido expulsado de la promesa del reino o del reino. Así que cuando nosotros ahora vamos a la Biblia, nosotros nos preguntamos qué es la revelación de Dios en todo esto. La revelación de Dios no son conceptos o doctrinas, es ante todo una persona. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque generalmente creemos que la revelación de Dios es la Biblia. Y definitivamente, dependiendo cómo usted entienda la Biblia simplemente es un libro que contiene letras, papel, tinta, pero es el mensaje que está en la Biblia. Lo que se ha registrado en la Biblia es precisamente esta revelación de Dios que va más allá que simples conceptos o ideas o simples doctrinas. Es ante todo una persona, y esta persona es la que nosotros por lo general llamamos la encarnación del verbo. Es el verbo hecho carne. Así que la revelación de Dios tiene que ver con esto, con el verbo hecho carne y todo lo que esto implica. Nosotros nos vamos a ir en detalles, todo lo que esto implica. Simplemente queremos, a través de esta expresión, el verbo hecho carne, ver que todo el misterio de Dios se ha centralizado en la persona de Jesucristo. Y el plan de Dios, precisamente, se ha diseñado para revelarnos a nosotros que el contenido principal de esa revelación de Dios, que fue diseñada desde antes de la fundación del mundo, giraba en torno a la persona del verbo hecho carne, del verbo viniendo a este mundo y realizando toda esta obra que nosotros encontramos. Así que la verdad del verbo hecho carne, de Dios haciéndose hombre,
establece que Dios vino al mundo, tomó nuestra humanidad para identificarse con nosotros y a la misma vez para realizar una obra que es la obra de salvación que nosotros encontramos a través de toda la Biblia. Cuando nosotros vamos a Juan, donde Juan dice, hablando del verbo, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y usted puede ver que Juan, desde el mismo principio, cuando nos habla acerca del verbo, nos dice que el verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Dependiendo de la versión que usted tenga, va a decir un poquito diferente. Por ejemplo, donde yo acabé de leer la versión Valera del 2015. La versión Valera del 2060 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La diferencia entre una traducción y la otra es que la del 15, la versión Valera del 2015 dice que quien viene a este mundo es el hombre. Y todo hombre que viene al mundo, Cristo como la luz verdadera lo alumbra. Mientras que en la versión del 60 dice que quien viene a este mundo es el verbo. Pero a la luz del contexto, nosotros nos damos cuenta que ya el verbo está presente cuando Juan dice todas estas cosas. Y por lo tanto, entonces, la versión más correcta sería que la luz que es Jesucristo, la revelación de Dios, viene a todo hombre que llega a este mundo. ¿Cómo Dios lo hace? Ese no es el punto en este momento. Lo que es importante es que Cristo se constituye en la revelación de Dios para el hombre. Si tuviéramos el tiempo para desarrollar todo el capítulo 1 de Juan, usted vería todas las implicaciones de lo que Juan está diciendo. Luego en el versículo 18, él dice otra verdad que es muy importante a la luz de lo que estamos viendo. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, Juan nos dice aquí que puesto que Dios nadie lo ha visto jamás, el único que lo conoce es el Hijo. ¿Sí? Dios se conoce a sí mismo, ¿no? Y por lo tanto, el Hijo viene ahora y viene a revelarnos lo que nosotros no podemos conocer por nosotros mismos. Así que es por revelación de Dios. ¿Y quién revela a Dios? El Hijo. ¿Cuándo revela Dios al Hijo? No es solamente en el Nuevo Testamento. Yo creo que Juan aquí nos está hablando de esta revelación que viene a todo hombre desde el mismo principio. Desde que el hombre es hombre, desde que el hombre cayó, es el Hijo el que se ha encargado de dar a conocer al Padre, el que se ha encargado de dar a conocer a Dios. Fuera del Hijo, usted no puede conocer a Dios. Y por eso es que cuando hablamos de Cristo como la revelación del Evangelio, como la revelación que trae esta buena noticia, entonces nosotros podemos ver que hay una necesidad que viene desde el mismo principio. Por lo tanto, si Cristo se constituye desde el mismo principio en la fuente, en el instrumento, en la causa de la revelación de Dios, ¿sí? El total de todo lo cuanto Dios quiere hablarnos se encuentra en la persona de Jesucristo. Desde el mismo principio, entonces, Juan nos está mostrando esto. Ahora, la pregunta que da origen a este estudio de hoy es si Cristo es el contenido de la revelación del Antiguo Testamento o existen dos revelaciones. Esa es la pregunta que yo quiero desarrollar a través de todo este estudio. En la introducción que acabamos de dar, simplemente yo quería que ustedes pudieran ver que, según Juan, Jesucristo es el medio que Dios ha empleado para traer su revelación, para darnos a conocer la buena noticia en medio de la caída del hombre. Pero la pregunta es esta, y es importante responder esta pregunta, y es importante la pregunta en sí misma, porque en el mundo cristiano esto se ha perdido de vista. Se ha perdido de vista a Cristo como el contenido de la revelación del Evangelio, el contenido de la revelación propiamente de Dios. Así que la pregunta es, si Cristo es el contenido de la revelación que Dios trae en el Antiguo Testamento, ¿está presente Cristo en las Escrituras como promesa o los apóstoles y Cristo mismo inventaron una nueva forma de ver las Escrituras? Esa es la pregunta. ¿Está Cristo realmente en las Escrituras? ¿O el cristianismo inventó una nueva forma de leer el Antiguo Testamento? Y digo el Antiguo Testamento porque cuando la Biblia habla de las Santas Escrituras o habla de las Escrituras, no se refiere a lo que hoy día nosotros llamamos la Biblia. No se refiere a eso. Eso no existía cuando los apóstoles escribieron. Recuerden que todo esto está pasando, todo esto que se revela, se relata en el Nuevo Testamento, está pasando antes de que la Biblia o el Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, existiera.
Así que cuando los apóstoles hablaban de las Sagradas Escrituras, se referían al Antiguo Testamento. Y esto es importante porque nosotros tenemos la costumbre que cada vez que leemos un versículo como este que habla de las Sagradas Escrituras, tendemos a pensar que los autores están hablando del Nuevo Testamento. Pero no es del Nuevo Testamento porque no existía. La única Biblia que los apóstoles tenían era el Antiguo Testamento. Así que con esta visión es que nosotros vamos ahora a responder a la pregunta que hemos establecido. Pero antes yo quiero solamente dar un ejemplo de algo que está en el mundo cristiano y que es importante porque tiene unas tremendas implicaciones. Si Cristo no está presente en las Escrituras, si Cristo no está presente en el Antiguo Testamento, definitivamente que los apóstoles crearon una nueva Biblia con un nuevo significado. Ahora, dice, un autor cristiano dice, los cristianos tenían diferentes preguntas, por lo que encontraron diferentes textos que citar. Era permisible cualquier texto que se refiriera a un tiempo de una futura liberación o a la llegada de un futuro rey. Fue así que el siervo sufriente de Isaías 53 se convirtió en el Jesús sufriente de los evangelios. Y la cita de Lucas de Isaías 61 se convirtió en una referencia al ministerio de sanidad y de reconciliación de Jesús. Sin embargo, en todos los casos, hasta donde sabemos, la manera de entender los cristianos vino después de los hechos. Es decir, primero creyeron en Jesús y luego trataron de encontrar su vida en las Escrituras. Luego podrían dar forma a sus historias sobre su vida para que se ajustara a las Escrituras. Este proceso puede parecer muy circular, pero dado sus convicciones, es decir, que Jesús era centrar en el plan de Dios, que Dios habló a través de los profetas, los cuales no entendían sus propias palabras, y que la Biblia era un enigma críptico que necesitaba solución. Esta creencia en profecía y cumplimiento es incomprensible. Entonces Lucas puede hacer que Jesús diga, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se vio a sí mismo como el libertador de los profetas que los profetas habían previsto antes. Cuando sus seguidores llegaron a la misma conclusión, pudieron retener las escrituras antiguas, transformándolas en algo nuevo, en una Biblia cristiana. Ahora, usted puede darse cuenta. ¿Qué es lo que el autor dice? El autor dice simplemente, resumiendo las ideas, es que los cristianos al principio se confrontaron con Jesús de Nazaret y lo reconocieron como el Mesías y ahora tenían la única Biblia que tenían, que era el Antiguo Testamento, y no sabían qué hacer con ella. Tenían que ahora tratar de encontrar a su Mesías, al Mesías cristiano, tenían que encontrarlo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos empezaron ahora a buscar versículos de aquí y de allá, versículos que según ellos, según este autor, no tenían nada que ver con Jesús de Nazaret, con el Mesías cristiano, no tenían nada que ver con eso, pero los cristianos tuvieron la habilidad de transformar una Biblia judía en una Biblia cristiana. Ahora, ¿es eso lo que nosotros encontramos realmente? ¿Ese es el testimonio y la evidencia bíblica que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Es eso lo que los apóstoles creían? Bien, así que ese va a ser nuestro reto, el tratar de poder entender si Cristo y los apóstoles le dieron un nuevo significado a la Biblia o fue la convicción de los apóstoles y de Jesucristo que la Biblia o el Antiguo Testamento realmente contenía a Jesús de Nazaret. Realmente contenía al Mesías. Yo espero que tengan eso claro. ¿Cuál es el punto que estamos discutiendo? El punto que estamos discutiendo es si los hombres del Antiguo Testamento en verdad creían que en el futuro Dios levantaría un Salvador y este Salvador era el Mesías y la obra que Jesucristo habría de realizar. Si ellos creyeron eso. O si ellos simplemente creían en Dios de manera general sin una fe directa en el Mesías como Salvador del mundo. Eso es lo que se vende dentro de muchos círculos cristianos. Que Cristo realmente no está presente en las Escrituras, sino simplemente que Dios salvó al hombre del Antiguo Testamento por un sistema, una forma diferente a la de salvar en el Nuevo Testamento. De esta manera, se crean dos sistemas de salvación totalmente opuestos uno del otro. Bien, vamos a ver el testimonio de las Escrituras primeramente. ¿Qué dicen las Escrituras acerca del Mesías, del Evangelio? Cuando digo las Escrituras, otra vez, recuerden,
¿Qué dice el Antiguo Testamento? Según el Nuevo Testamento, según los apóstoles, la convicción que ellos tenían, las convicciones que Cristo tenía acerca de la Biblia. Y Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, entonces, según Jesús dice que las Escrituras eran escudriñadas, o tenían que ser escudriñadas, dependiendo cómo se traduzca el texto. El Antiguo Testamento tenía que ser escudriñado porque el Antiguo Testamento daba testimonio de Jesús. Así que esta es la convicción, que las Escrituras daban testimonio de Jesús. Luego nosotros encontramos en Romanos 3:21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Otra vez, usted puede darse cuenta que la palabra testificar se utiliza en Juan. Jesús la utiliza para decir que las Escrituras daban testimonio de él. Pablo dice que las Escrituras, o la ley y los profetas, que era la forma de dividir las Escrituras, daban testimonio de la justicia de Dios. Y la palabra testificar, tenemos que entenderla como la Biblia entiende. Una persona que da testimonio es una persona que ha sido testigo ocular, que conoce de los hechos. Si la Biblia da testimonio acerca de Jesucristo y dice que todo lo que está escrito allí tiene que ver con él, tiene que ver con Jesús y la revelación de la justicia de Dios, de la manera de Dios salvar al hombre, es porque tiene que estar, esa verdad tiene que ser el contenido principal de las Escrituras. En Gálatas 3:8, Pablo dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, noten, ¿qué es lo que Pablo dice aquí en cuanto a la Escritura? Dice que la Escritura previó de antemano. ¿Qué significa prever de antemano? Que vio de antemano. Vio de antemano cómo Dios habría de justificar al hombre y lo anunció a Abraham. Así que en este sentido, la Escritura y Dios pasan a ser sinónimos. Es la palabra que ahora ha sido registrada, por eso se le llama Escritura. Pero esa Escritura da testimonio, y da testimonio previendo lo que va a suceder. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar en el texto. De esta forma, entonces, la convicción de Cristo, de Pablo, es que las Escrituras en sí son un testigo, son un testimonio a favor de Jesucristo. Así que cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted tiene que escuchar ese testimonio, usted tiene que entender ese testimonio, usted tiene que apreciar que el Antiguo Testamento ha sido creado con la finalidad de que nosotros veamos las riquezas de Cristo, la gloria de Jesucristo. Ese es el propósito de la Biblia. Y no solamente nosotros por lo general, o sea, aceptamos eso desde el punto de vista del Nuevo Testamento, pero cuando vamos al Antiguo Testamento no podemos apreciar esto. Y por eso es que muchos simplemente terminan diciendo el Antiguo Testamento un sistema de salvación por obra. Algunos, yo sé que de iglesias que han sacado totalmente al Antiguo Testamento porque según ellos no habla de Jesucristo. Pero ese no es el testimonio de los apóstoles. Ese no es el testimonio de Jesucristo. Ellos tenían un concepto muy diferente de lo que eran las Escrituras, en este caso, lo que era el Antiguo Testamento, que muchas veces es lo que nosotros tenemos. Bien, vamos a ver el testimonio de Jesús, en este caso. Así que vimos el testimonio de las Escrituras. Según el Nuevo Testamento, las Escrituras tienen esta finalidad, es de hablarnos acerca de Jesucristo. En el caso del testimonio de Jesús, vamos a ver algunos versículos. Mateo 22:41 dice, del 41 hasta el 46, dice, y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué este versículo es importante? Porque este versículo nos dice a nosotros que Jesús estaba haciendo exégesis. ¿Qué es exégesis? Es el tratar de entender lo que el texto nos dice. Una serie de reglas, ¿no? Pero eso no viene del caso. Lo que viene del caso es que es un estudio del texto. Es tratar de entender qué es lo que el texto enseña. Y Jesús confronta ahora a su audiencia, a estos fariseos y a los sacerdotes, los confronta diciéndole, díganme ustedes de quién es el Mesías hijo. Y ellos pues le responden, ¿no? Es hijo de David. Y Jesús entonces los lleva a este diálogo, y lo que Jesús está probando es
que lo que David había dicho era respecto al Mesías, que no era simplemente una idea general del rey, o hablar acerca del rey, o hablar David de sí mismo. No, Jesús los confronta diciéndole, el tema soy yo. Es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Y nadie se atreve a confrontar a Jesús porque la exégesis de Jesús es muy poderosa. De ahí encontramos en Juan, por ejemplo, Juan 5:46, dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Otra vez, aquí no hay ambigüedad, aquí no hay esta idea de que es posible de que esta gente tuviera un conocimiento de Jesús. No, Jesús está diciéndonos que Moisés escribió de él. Moisés escribió de Jesucristo. Ahora, el problema lo tenemos nosotros, que no encontramos a Jesús en Moisés, no encontramos a Jesús por ninguna parte en el Antiguo Testamento muchas veces. Y si acaso conseguimos un versículo aquí, un versículo allá, eso es todo lo que nosotros encontramos. No podemos ver esta declaración de Jesús, toda la Escritura es testigo de Jesús, no podemos encontrar eso. Pero Jesús aquí está cogiendo ahora diferentes lugares, cogió a David, ahora está cogiendo a Moisés y está diciendo, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. En Juan 8:56, Jesús dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Otra vez, ¿qué Jesús está declarando de Abraham? Jesús no está diciendo que Abraham escribió ciertas cosas o que el Espíritu de Dios le dio a Abraham ciertas verdades que Abraham no entendía. Si Abraham no las entendía, ¿cómo es posible que se gozara? A ver, usted se goza de algo que se constituye para usted una buena noticia, en este caso, ¿no? Algo que lo impacta porque usted entiende. Sin entendimiento no hay gozo. De que cuando Jesús dice que Abraham vio su día, lo vio y se gozó, claramente Jesús nos está diciendo que Abraham vio lo que nosotros muchas veces no vemos que Abraham vio. ¿Y por qué no vemos lo que Abraham vio y Cristo sí pudo verlo? Porque la forma de nosotros estudiar la Biblia es incorrecta y por lo tanto, por ser incorrecta, no nos da la capacidad para nosotros poder descubrir el Evangelio, descubrir que la revelación de Dios no es tocante a la forma de nosotros vivir, no es tocante, sino que tiene como contenido el gran misterio de Dios, de cómo Dios habría de resolver el problema del ser humano. Y esa forma de resolverlo es el encarnado, es Dios haciéndose hombre y todo lo que esto implica. Así que eso es lo que Jesús está diciendo cuando habla de Abraham. Y este no es el único caso, como vamos a estar viendo. A Abraham se le atribuye un conocimiento del Evangelio que nosotros no se lo reconocemos. Porque usted viene y lee el Antiguo Testamento y no puede descubrir eso. No puede descubrirlo. Otra vez digo, ¿por qué no lo puede descubrir? Porque estamos estudiando la Biblia de una manera equivocada. Bien, de ahí entonces, Lucas 24 es un tremendo pasaje para esta temática que estamos desarrollando. Lucas 24 completo, usted puede leerlo, yo voy a sacar solamente algunos versículos. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál es el contexto este? Estos son los discípulos de Emaús que vienen de Jerusalén a Emaús, vienen todos desanimados porque Cristo lo habían crucificado y estaba sepultado, y ellos decían, nosotros creíamos que él era. Así que Jesús los encuentra en ese camino, y cuando Jesús aparece, empieza a tener este diálogo con ellos, y noten cómo Jesús los confronta. Jesús los confronta diciéndoles, ustedes son unos insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y yo siempre pregunto, si el Antiguo Testamento no tiene a Jesucristo, ¿cómo es posible que Jesús le demande a estos hombres un conocimiento que ellos jamás podrían descubrir? No lo podrían descubrir. Si Jesús le dice, ustedes son unos insensatos por no descubrirme a mí, es porque Jesús sabe que las Escrituras contienen su persona, contienen su evangelio, que existen por causa de su evangelio. Y ahora Jesús le está diciendo, ustedes son unos insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Así que Jesús los talda de incrédulos, porque no creen lo que los profetas han dicho. ¿Qué fue lo que los profetas dijeron? Otra vez, ahí donde viene el reto, y por eso es que cuando las personas vienen y dicen, ok, ¿qué fue lo que los profetas dijeron? Y ellos no encuentran a Jesucristo allí, otra vez por la forma equivocada de estudiar la Biblia,
Pues entonces concluyen diciendo simplemente los cristianos reinterpretaron la Biblia o Cristo dio una nueva interpretación del texto del Antiguo Testamento. Pero eso no es lo que Jesús está haciendo, porque Jesús no solamente dice que él cree que el Antiguo Testamento enseña esto, sino que condena la dureza del corazón humano por no descubrirlo allí. Esa es la verdad que yo veo tan importante en todo esto. Ya vimos que Jesús decía que toda la Escritura habla de él, pero condenar a unas personas por no poder ver lo que no se encuentra en el texto, eso no me hace sentido a mí. La única forma que hace sentido es si en verdad Jesucristo estaba convencido que el Antiguo Testamento sí enseñaba de él, sí hablaba de él, y nosotros somos responsables de descubrirlo. Eso es lo que hace sentido. Y sigue Jesús diciendo, versículo 26, no era necesario, según la Escritura, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las Escrituras lo que de él decía. Ahora, otra vez, está Jesús probando lo que él acaba de decir. A ver, Jesús le dice, ustedes son unos insensatos porque no me descubren a mí allí y no creen a los profetas. Y luego entonces, para probarle que son insensatos y que no creen a los profetas, se fue por todas las Escrituras probando que las Escrituras hablaban de él. ¿Y por dónde comenzó? Dice, comenzó con Moisés. Ahora, usted comienza con Moisés y no sabe dónde está Jesucristo. ¿La falta está en el texto bíblico o está en nosotros? La falta está en nosotros, que no sabemos otra vez cómo leer el texto bíblico. No sabemos descubrir a Jesucristo. Y Jesús comienza con Moisés y dice que sigue por todos los profetas. Declaraba en todas, y dice, los profetas, les declaraba en todas las Escrituras. Declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. A ver, eso no significa que Jesús fue versículo por versículo de todo el Antiguo Testamento. Lo que Jesús está haciendo es, comenzando desde Moisés, cogiendo algunos versículos. Recuerda que Jesús ya había dicho que todas las Escrituras son testimonio de él. Pues Jesús simplemente coge algunos versículos para mostrarle esto que es su convicción, es la convicción de Jesús. Y es el testimonio de Jesús tocante a su persona en el texto del Antiguo Testamento. Y luego dice el versículo 71, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Nota esta idea de abrir los ojos. Esa idea de abrir los ojos más adelante se asocia con el entendimiento. En este caso, se le abren los ojos y pueden descubrir a Jesucristo. Y yo creo que esto es una forma de ilustrarnos precisamente lo que Jesús está haciendo con ellos y la relación que ellos tienen con el texto bíblico. Porque cuando leen el texto bíblico, no pueden descubrir a Jesucristo. Está allí, pero no lo pueden ver, no lo pueden reconocer. Y ahora Jesús está con ellos, camino de Emaús, y sucede lo mismo. Está con ellos, pero no lo pueden reconocer. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Abrirle los ojos. Y Jesús le abre los ojos y Cristo aparece para él. Y Cristo es descubierto por él. Eso mismo sucede ahora en la relación con el texto bíblico. Noten lo que dice, versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Otra vez, así que le abre los ojos y le abre las Escrituras. Otra vez la misma palabra, ¿verdad? ¿Qué significa abrirle las Escrituras? Escoger las Escrituras y mostrarle lo que las Escrituras dicen acerca de él. Eso es abrir las Escrituras. Así que si nosotros queremos abrirle las Escrituras a la gente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicarle a Jesucristo. Tenemos que predicar el Evangelio. La buena noticia de cómo Dios, en el encarnado, en Dios haciéndose hombre, asume la responsabilidad humana, toma la maldición del hombre, vive a favor de todos nosotros, nos reconcilia para con Dios y nos restablece a nuestro derecho del reino. Todas estas cosas están presentes con el Cristo que se ha hecho carne. Y todo esto fue anunciado en el Antiguo Testamento. Así que abrir las Escrituras es hablar de eso. Hay muchos temas en la Biblia que son importantes, pero ninguno se compara con este, porque el contenido de la revelación y el propósito de la revelación no es para hablar de la moralidad del hombre, no es para hablar de la conducta del ser humano, no es para hablar de lo bonito que va a ser la buena tierra. Todas estas cosas son importantes en su contexto, pero el propósito de la revelación bíblica es hablarnos de Dios, es hablarnos de Dios revelado en Jesucristo.
es hablarnos de Dios hecho hombre. Luego entonces sigue diciendo Jesús, en el versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Cuántas cosas están escritas en la ley de Moisés acerca de Jesús? Dice, todo lo que está escrito. En ese sentido, Jesús otra vez entiende que Moisés escribe de él. Y la palabra Moisés aquí es todo lo que la ley dice. Y recuerda, la palabra ley no significa simplemente mandamientos. La ley es el Torah. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Eso era lo que se le llamaba la ley de Moisés. Así que esos libros de la Biblia, Jesús dice, Moisés los escribió para hablar de Jesús. Y luego entonces aquí les dice que ya él les había dicho que era necesario que todo lo que Moisés, la ley de Moisés había dicho, tenía que cumplirse. Y luego dice, y lo que estaba escrito en los profetas, y lo que estaba escrito en los salmos. Así que es claro que la convicción de Jesús es que la Biblia fue escrita y con el propósito de revelar a Jesucristo, y que el contenido de las escrituras en la convicción de Jesús no era otra cosa sino hablar de su persona. De eso. Ese era el propósito de las escrituras, hablar de su persona. Luego en el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento. Noten lo que dice el texto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué hizo Jesús? Hermano, si Dios no nos abre el entendimiento, ¿qué nosotros encontramos en las escrituras? En Moisés encontramos la ley. En los profetas, de los juicios de Dios por haber violado la ley. Y más adelante empezamos a concluir que la manera de nosotros poder librarnos de estos juicios es renovándonos, restaurándonos, de volver a la fidelidad a Dios. Y otra vez entonces convertimos a la Biblia simplemente en un libro de ética, en un libro de conducta. Hermano, sí, la Biblia habla de eso. La Biblia habla de que nosotros debemos de vivir unas vidas nobles y vivir para la gloria de Dios. Todas estas cosas son ciertas. Pero ese no es el propósito de la revelación bíblica. La Biblia no se escribió con eso. Los efectos de esa revelación es cómo eso nos impacta en nuestro diario vivir. Pero el contenido de la revelación es la persona de Jesucristo. Y la única forma en que usted puede llegar a entenderla es si Dios le abre el entendimiento. Y abrir el entendimiento significa llegar a conocer a Cristo en el Antiguo Testamento. Otra vez estamos utilizando las escrituras desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Porque decir estas cosas del Nuevo Testamento, todo el mundo aceptaría eso. Cuando digo aceptaría eso, aceptaría que Cristo es importante. Digo, es importante, porque todavía encontramos que muchos cristianos atribuyen importancia al mensaje de Jesús, pero no lo más importante. Pero como estamos hablando de las escrituras judías, estamos hablando de las escrituras que los apóstoles como hombres judíos tenían, pues entonces lo que Jesús está diciéndonos aquí es que Cristo tuvo que abrirle el entendimiento a estas personas para que pudieran apreciarlo a él en el Antiguo Testamento. Sin esta revelación, sin que Dios abra el entendimiento, usted no lo va a descubrir. Así que por eso es importante. Cuando Jesús dice que le abrió el entendimiento para que ellos vieran lo que él estaba diciendo y entendieran que las escrituras hablaban de él, muestra con claridad que ha sido por la influencia negativa de los hombres que Cristo ha sido ocultado del Antiguo Testamento. Y nosotros no le apreciamos por una teología equivocada, por una enseñanza equivocada, por una hermenéutica equivocada, una forma equivocada de leer la Biblia. Ese ha sido el problema nuestro. A través de los años, en mi ministerio, una de las cosas que yo he tratado es de poder descubrir en el Antiguo Testamento a Jesucristo. La importancia capital del Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento, para entender el mensaje cristiano. Y yo siempre hago el reto, si el Nuevo Testamento no existiera, ¿podríamos nosotros llegar a las conclusiones apostólicas? ¿Podríamos nosotros descubrir a Jesucristo como ellos descubrieron a Jesucristo? Ese es el reto que nosotros tenemos. Y luego entonces el versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Okay? Jesús nuevamente nos muestra que el Antiguo Testamento, esta es la convicción de Jesús. Usted puede aceptarlo o rechazarla. A eso no viene al caso. Lo que viene al caso es si Cristo tenía la convicción de que todas las escrituras realmente hablaban de él, que él era el contenido de la revelación del Antiguo Testamento. Esa es la pregunta, y yo creo que la evidencia bíblica muestra que por lo menos la convicción de Jesús era esa. Y cuando Jesús se relacionaba con aquellos que no tenían esa convicción, Jesús los llamaba necios, torpes, sin capacidad para entender la revelación de Dios. Y Dios tiene que venir para abrir el entendimiento para que puedan descubrirlo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora el testimonio apostólico en cuanto a esto. ¿Qué creían los apóstoles acerca del Antiguo Testamento? Bien, vamos a coger a Felipe. En Juan 1:45, cuando Jesús empieza a llamar a los apóstoles, entonces, ni siquiera, todavía aquí estamos hablando de unos hombres que están comenzando. Así que en este sentido, la opinión que tiene Felipe es una opinión que ya se había formado antes de estar con Jesús. Y Felipe dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, estoy leyendo Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, otra vez, Felipe cree que Moisés hablaba de Jesús. Y este es el Felipe, otra vez, que apenas acaba de ser llamado por Jesús. Apenas comienza a estar con Jesús. Lo cual muestra que antes de que este momento llegara, ya Felipe tenía esta convicción de que la ley de Moisés hablaba del Mesías. Y que los profetas hablaban del Mesías. Porque él dice la ley y los profetas. Esa es la convicción que tiene Felipe. Cuando nos movemos a Juan, Juan tiene muchísimo, pero vamos a dar simplemente algunos versículos, uno o dos. En Juan 1 se nos dice que la palabra se hizo carne. ¿Qué Juan está diciendo? Generalmente nosotros, como estamos acostumbrados de llamar a Jesús el verbo, pero la palabra verbo también se traduce la palabra, tiene la redundancia. Juan dice, la palabra se hizo carne. ¿Qué eso significa? Significa que aquella palabra que Dios había pronunciado en el Antiguo Testamento ya no vino a nosotros ahora como palabra de los profetas, como palabra registrada, sino que ahora esa palabra que vino a través de los profetas ahora se hizo carne. De esta manera, Juan nos está presentando que el verbo no es otra cosa sino el cumplimiento de todas las promesas de Dios en la persona de Jesucristo. Y eso podríamos tener más tiempo y podríamos evidenciarlo en el capítulo 1 de Juan solamente. Pero eso es lo que podemos apreciar, esa idea de la palabra que estaba desde el principio, la palabra que vino en la promesa, ahora se hizo carne, se hizo realidad en la experiencia del verbo tomando nuestra humanidad. En Juan 12:40, este es un pasaje interesante por muchas razones, especialmente también para hablar de la deidad de Jesús. Pero en Juan 12:40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora, ¿cuál es la convicción de Juan? Juan está convencido que cuando en Isaías 6, Isaías ve la gloria de Dios, Jehová en su trono, que dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Juan concluye que Isaías dijo eso, no acerca de Jehová, sino acerca de Jesucristo. Y dice que dijo esta palabra cuando lo vio, cuando habló de él. La convicción de Juan es que Isaías habló acerca de Jesucristo y cita el lugar donde él encuentra que se refiere a la gloria de Jesús. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6. Bien, de ahí nos movemos a Felipe el diácono. El primer Felipe era el discípulo, ahora nos movemos a Felipe el diácono. En Hechos 8:31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Este es el eunuco que le hace Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lee? Y el eunuco le dice, ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? Dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los que trasquila, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes. Ahora, nuevamente, ¿qué usted está viendo allí? Usted está viendo que Felipe entiende que Isaías 53 habla acerca de Jesucristo. Ese es un pasaje que muchos están dispuestos a aceptar y no aceptar lo otro, no aceptar que Cristo era el objeto consciente de la fe del Antiguo Testamento. Pedro dice, varones hermanos, si os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, está en Hechos 2, 29 en adelante. Murió y fue sepultado y está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesucristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Digo otra vez, ¿qué dice Pedro? Pedro dice que David, por ser profeta, Dios le había dicho que el Mesías vendría de él y que la carne de Mesías no vería corrupción. Y dice Pedro, viéndolo antes, lo cual indica con claridad que David tenía conciencia de que el Mesías, de que Jesús era el contenido de su profecía. Juan, yendo ahora a Pablo otra vez hay muchísimos versículos. Yo creo que el tiempo se me ha ido, ¿verdad? ¿El tiempo se me fue? Tenemos 5 minutos más. Ok. En Hechos, déjenme leer entonces uno de los versículos más importantes. De hecho. Bien. Hechos 18, 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Recuerde, este es Pablo que entra a la sinagoga, y si Pablo hubiese venido a la sinagoga y empezaba a probarle con las escrituras que Jesús era el Mesías, y Pablo estaba reinterpretando las escrituras, ¿ustedes no creen que los judíos se hubiesen opuesto? ¿Ustedes creen que Pablo hubiese obtenido alguna conversión? ¿Qué era lo primero que le iban a decir? Pablo, tú estás dándole un significado a las escrituras que no lo tienen. Pero no, ese no fue el resultado. El resultado era que la gente se convertía, porque podían apreciar lo que decía. Tú coges a los bereanos, cuando Pablo fue a predicarle a esta gente, ¿qué hacían esta gente? Dice que empezaron a investigar si lo que Pablo decía era cierto. ¿Podían ellos investigar y descubrir lo que Pablo decía? Si ellos podían hacerlo es porque ellos entendían que Cristo sí estaba allí en las escrituras. Así que ellos podían concluir con Pablo lo que Pablo estaba diciendo. Luego encontramos en Hechos 28, 23, dice, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiendo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y así sigue. ¿Verdad? Bien, voy a leer 2 pasajes más. Gálatas 3:8 dice, la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, noten mi hermano. Si Cristo no es el objeto consciente de la fe de Abraham, Abraham está creyendo que Israel era la bendición del mundo. Israel no es la bendición del mundo. Israel no trae la solución del mundo. Quien trae la solución del mundo es el Mesías, no Israel. Y Pablo lo muestra porque ahí mismo, el capítulo 3, en el versículo 16, él dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Jesucristo. Qué interesante este versículo, porque Pablo está haciendo exégesis. Pablo está diciendo, la palabra simiente que se utiliza aquí no significa simiente en plural, sino que significa simiente en singular. Y esa simiente en singular es el Mesías. Eso es lo que dice Pablo. La palabra Cristo es el Mesías. El Mesías es la simiente de Abraham. Y por lo tanto, la simiente de Abraham era la que iba a ser de bendición para todo el mundo. Y que Pablo interpreta, otra vez, esta es la convicción de Pablo. Pablo interpreta que la promesa del hijo o la promesa de la simiente hecha a Abraham era Jesucristo. Y para terminar la lectura de la evidencia bíblica, en 2 Timoteo 3:15 Pablo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo ahí? Pablo dice con claridad que si usted estudia el Antiguo Testamento,
le va a hacer sabio en cuanto a qué. En cuanto a salvación por obra o en cuanto a la salvación por la fe. En Cristo Jesús. Porque no es salvación por fe en general. A ver, hay muchos que simplemente aceptan. En el Antiguo Testamento, Dios da una salvación por gracia. Pero ¿qué es lo que ellos están tratando de decir con esto? Bueno, lo que ellos simplemente están confesando es que Dios tuvo misericordia de la nación y lo salvó. Pero Cristo no está allí. Simplemente es la bondad divina que trae salvación para ellos. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que si usted estudia el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, lo van a usted a convertir en una persona sabia respecto a qué? Respecto a la salvación que es en Cristo Jesús. Ese es el testimonio bíblico, ¿verdad? Que las Sagradas Escrituras contienen a Jesucristo. En resumen, lo que nosotros hemos podido ver hasta aquí es que las Escrituras se entendían como testigos de la persona del Mesías y contenían al Mesías. ¿Vimos eso? Vimos la opinión que Cristo tiene respecto a las Escrituras y la opinión de Jesús. Otra vez, Cristo está convencido que las Escrituras lo tienen a él como contenido, fueron escritas por causa de él y para que los hombres pudieran conocerlo. Y es la convicción de los apóstoles, nuevamente, que las Escrituras tienen como centro y contenido a Jesucristo. Y termino con una cita de Lutero. Me pareció interesante y quiero poner el sello a lo que estamos hablando con esta cita. Lutero decía, por tanto, todas las promesas se derivan de esa primera promesa respecto a Cristo. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Todos los profetas lo comprenden y lo enseñan así. Por esto podemos ver que la fe de nuestros padres en el Antiguo Testamento y ahora la nuestra en el Nuevo es toda una, aunque difieren en sus objetos externos. De lo que Pedro testifica en Hechos cuando dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo, somos salvos del mismo modo que ellos. Y Pablo dijo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Cristo mismo dijo, Abraham nuestro padre se regocijó de ver mi día, lo vio y se gozó. No obstante, la fe de los padres se aferraba al Cristo todavía por venir, mientras que la nuestra al Cristo ya venido. Abraham en su día fue justificado por la fe en el Cristo que vendría. Sin embargo, si hubiese vivido hoy, sería justificado por el Cristo que ya se manifestó. Así que la convicción de Lutero era precisamente lo que las Escrituras señalaban tocante a Jesús como el contenido de la revelación del Evangelio. Hermanos, Cristo es capital para nosotros entender la Biblia. Usted elimina a Jesucristo y usted pierde el mensaje de las Escrituras. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Saúl, por su participación. Bueno, no coincido mucho con lo que usted está mencionando acerca que las Escrituras es la revelación de Jesucristo. Por muchos años se piensa que la Biblia es un manual, ¿no? De que para nosotros, un manual de instructivos, cosas que hay que hacer y hay que dejar de hacer. Es un manual de prohibiciones. Sin embargo, has dado en lo que la Biblia dice, ¿no? De que la Escritura nos habla de Cristo. El centro de las Escrituras es Jesucristo. La Biblia es un libro teocéntrico porque se centra en Dios. Es un libro cristocéntrico porque habla de Cristo. Y es un libro crucéntrico porque habla de su muerte en la cruz. Es el tema de la Biblia, la razón de las Escrituras es Jesucristo. Con Saúl yo no tengo conversación hace más de 3 años, creo que Saúl, ¿no? Pero coincido, no sé, 100% con lo que tú estás mencionando, ¿no? Es interesante, cuando te escuchaba me alegraba que tengas una posición muy bíblica referente a cómo miras la Escritura, ¿no? Hermanos,
Saúl citó un texto que lo pasó al vuelo seguramente por el tiempo, ¿no? Y quiero que ustedes mediten, especialmente mis hermanos que están de Chavín. Ustedes pueden ver allí una iglesia, ¿no? Que está reunida, así que vamos a darle primero un saludo. ¿Sí? Hermano Melzar es el pastor de allá, ¿no? Melzar está allí. Si nos escucha, parece que su micrófono está apagado, hermano Melzar, el micrófono está apagado. Pero yo ya voy a enseñarle cómo puede abrir ese micrófono. Por ahora, leamos San Juan, capítulo 1, San Juan, el capítulo 1, el verso 45. El pastor Saúl lo citó, pero lo hizo una lectura por el tiempo rápida, ¿no? Pero se entiende. Dice así, San Juan 1, 45. Yo creo que hay que mirarlos despacito, ¿no? Dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es decir, Felipe va con alegría, ¿no? Después de haber tenido su encuentro con Jesús, y como dijo el pastor Saúl, fue rápido, y va a su compañero o a su amigo de oración, porque eran amigos, se conocían. Entonces, discutían sobre el Mesías, pero ya Felipe lo había encontrado, va con ese mensaje y le dice a su amigo Natanael, ¿sabes qué? He encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías, y hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y cuando se refiere a la ley, se está refiriendo a Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio y Números. Ese es el Pentateuco, conocido como la Torá. Lo que está diciendo Felipe es que Moisés hablaba acerca de esto. El Génesis hablaba de Jesús, el Levíticos hablaba de Jesús, el Éxodo hablaba de Jesús, Números hablaba de Jesús. Pero hay una gran revelación también que va allí, y también los profetas. Es decir, desde Isaías hasta el último libro de la Biblia, Malaquías, todos esos profetas hablaban de Jesús. Entonces la Biblia no es un libro de manual de instrucciones de cosas que hay que hacer o hay que dejar de hacer. La Biblia es una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que hay contenidos éticos, pero esos contenidos éticos que están en la Biblia vienen desde la cruz, vienen desde el Evangelio, ¿no? El Evangelio nos lleva a cierta ética, pero no es el equilibrio la ética, es el Evangelio, la revelación de Dios. No sé si conocen este librito, no sé cuántos conocen este librito de acá, no sé si me ven en la pantalla, porque yo no me veo. ¿Sí me ven en la pantalla, hermanos? Sí, sí. Este librito se llama ¿Quién es Jesús? Y aquí, en la página 25, hago el siguiente estudio. Cuando Felipe se encuentra con Natanael, dice así, me imagino a Felipe diciendo a Natanael, eres la simiente de la mujer que heriría la cabeza de Satanás. Él es Noé que salvaría a su familia. Él es el arca que evitaría la extinción de la vida en el planeta. Él es Isaac, quien sería sentenciado a muerte para la expiación de nuestros pecados. Él es Shiloh, del verdadero descanso. Y señalando al libro de Éxodo, le mencionaría a Cristo como el verdadero Moisés, que libraría a su pueblo de la esclavitud del pecado. Y así continuaría con cada libro del Pentateuco. En Levítico señalaría posiblemente que Cristo es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. En Deuteronomio le explicaría que Cristo es el profeta de quien Moisés escribió. Y en Números le mostraría probablemente que Cristo era el nuevo Israel que pasaría 40 días y noches para vencer la tentación. El Evangelio de Juan es el único que incluye la historia de Natanael. El estudio de la historia de Natanael no debe verse como se lo ve, no como un dato biográfico, sino como una gran enseñanza teológica, ya que sin duda la intención de Juan es mostrarnos quién es Jesús. Creo que el tema del pastor Saúl va en eso, ¿no? Es decir, si nosotros no encontramos a Cristo en la Escritura, entonces la Escritura sería un libro tipo el Corán, ¿no? Sí, tipo el Corán, ¿no? Esos libros que tiene la Biblia musulmana. No, la Biblia es Biblia porque su gran personaje es nuestro Señor Jesucristo. No solamente es el gran personaje, sino que toda la Escritura aterriza en la encarnación, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, la Biblia es un testimonio de Jesucristo.
La Biblia es un testimonio acerca de Cristo. Y a una hermana me preguntó recién qué es exégesis, ¿no? Justamente Jesús vino a hacer exégesis de Dios. Es revelarnos al Padre. Exégesis quiere decir extraer el contenido máximo al texto bíblico. Usted tiene un texto y usted tiene que entender ese texto tal como está revelado. Lo que ha hecho el pastor con su exposición ha hecho una exégesis, nos ha mostrado que los textos aterrizan en la persona de Jesús, en la persona majestuosa de Jesús. Eso es una exégesis, traer el verdadero contenido del texto al máximo, ¿no? Que el texto sea entendido en forma clara, de manera que no tengamos ninguna duda. Entonces, y Jesús también vino a hacernos exégesis de Dios, dice Juan 1:18, ¿no? A Dios nadie le vio jamás, sino el Hijo del Hombre le ha dado a revelar. Eso en griego es exégesis, es decir, Jesús vino a darnos la idea clara de Dios. Los profetas tenían una idea de Dios, pero esa idea era borrosa, no era tan entendible. Viene Jesús, como estaba en el seno del Padre, y nos da una idea clara de cómo es Dios. Finalmente, a mí me sorprende cuando usted lee Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hay un texto interesante. Apocalipsis 21 dice lo siguiente, 21, pueden anotar, Apocalipsis 21, miren lo que dice allí, 22. Esta es una revelación que está prácticamente en el último libro de la Biblia, ¿no? Dice, no vi en ella templo. Juan está buscando el templo, ¿no? El famoso templo, el santuario. Y dice, no viene ya templo, porque su templo es el Señor Dios poderoso y el Cordero. Es decir, en realidad Juan está dando una aclaración de algo que no se entendía y va y quiere buscar el tabernáculo, el templo, y se da cuenta que el templo es Jesucristo. Él es el templo, dice, no viene a templo porque su templo es el Señor de Dios, el Todopoderoso y el Cordero. Es decir, en realidad la razón de todo ese tabernáculo es Jesucristo. Jesús es el templo. Además dice el 23, la ciudad no necesita de sol ni de luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La ciudad no necesita de sol ni de luna. Usted sabe que la gente ha adorado al sol y a la luna, se ha vuelto idólatra. Pero en la Nueva Jerusalén, el centro de atención, quien va a brillar ya no va a ser el sol. Quien va a brillar no va a ser la luna. Quien va a ser nuestra lumbrera y estaremos bajo las alas de Jesús. Él será la lumbrera. Es decir, el motivo de adoración en las edades eternas, en los siglos sin fin, en las mansiones celestiales será Jesucristo. Él es nuestra lumbrera, Él es la estrella de David. Él es el eje de atracción. Entonces, en la eternidad, Jesucristo seguirá siendo el motivo y razón de ser de nuestras vidas. Yo siempre me pregunto, si eso es cierto, si Jesús va a ser el centro de atención en nuestras vidas, ¿por qué no estudiar de Jesús en nuestras iglesias? ¿Por qué no hablar acerca de Cristo? ¿Por qué no enfatizar a Cristo como superior en todo? ¿Por qué no hablar de los encantos de Cristo? ¿Por qué no hablar de la belleza de Cristo? Ninguna persona que no hable de Cristo encontrará esperanza en el cielo, tranquilidad. Las personas que están en el cielo, estarán en el cielo, son aquellas personas que aprendieron a beber del agua de vida eterna. Ningún legalista estará en el cielo porque a los legalistas no les gusta hablar de Cristo. Así que para ellos el cielo sería un infierno. En el cielo no se va a hablar de 10 mandamientos. En el cielo se va a hablar de Jesús. Así que ninguno que está centrado en los 10 mandamientos encontrará allí reposo. El cielo no será un lugar de prohibiciones. El cielo será un lugar donde hablemos y cantemos las glorias del Cordero, los triunfos de Jesús, los triunfos de la cruz. Hablaremos de la victoria de Jesús. En el cielo no habrá ninguno que se pavonee por haber ganado almas y haberles llevado al bautismo. En el cielo la única corona que será respetado, loable, digna de alabanza será el Cordero y del Padre. Nosotros los redimidos exaltaremos a Jesús. El centro de atención será Jesucristo. Ningún otro motivo habrá. Si esto es así en el cielo, mi pregunta es, ¿por qué no en la iglesia levantamos un movimiento que exalte a Cristo? ¿Por qué no levantamos un movimiento que tenga en alto la justicia de Cristo? ¿Por qué nosotros no nos volvemos eruditos en hablar de Cristo? En lugar de hablar de Sansón o Sonsón,
hablemos de Jesús, el Salvador, el fuerte, el victorioso. En lugar de hablar de la sabiduría de Salomón, que al final cometió sus errores, ¿por qué no hablamos de la sabiduría de la cruz? En lugar de hablar de David, el que venció al gigante, ¿por qué no hablamos del niño de Belén, que venció a Satanás y trajo la justicia perdurable? Eso es lo que quería comentar, hermanos, acerca de la exposición de nuestro hermano Saúl, con quien coincido 100% y alabo al Señor, porque sin conversar, sin tener mucha comunicación con él, ha sido muy esporádica en estos años. Coincido plenamente en que Dios está usándole al pastor para llevar a la iglesia a una revelación más plena del Evangelio. En eso debemos gozarnos, en el Evangelio. Si no te gozas en el Evangelio, entonces no eres cristiano, sencillamente. No todo cristiano se goza en el Evangelio, en Jesús. Si me hablan de Jesús, entonces yo estoy vivo, porque estoy comiendo alimento verdadero, estoy tomando bebida verdadera, no el mate que está tomando mi hermano Javier, que también es rico. Que Dios los bendiga. Hermanos, no sé si tienen alguna pregunta para el pastor. Hermano de Chavín. Amén. Hermano de Chavín creo que tiene una pregunta. Hermano Melzar, lo escuchamos. Sí, se está escuchando. Carlos, ¿le puedes ayudar? ¿Me escucha, hermano? Sí. ¿Me escucha? Sí. Acá lo tiene al hermano, Pastor Melzar. Ah, el pastor Melzar, me equivoqué. ¿Dónde está? Ah, qué gusto, pastor. Qué gusto. Tenemos más de 20 o 30 años. ¿Cómo está? Qué alegría encontrarlo en el tiempo. Estoy gozándome con el mensaje expuesto por el pastor Saúl. También acá llevamos el mismo mensaje y estamos muy gozosos. Está preguntando. En cuanto a la pregunta. Sí. No entiendo. Su pregunta, hermano Melzar. ¿Tiene alguna pregunta o está solamente saludando al pastor? Así casi no tengo pregunta porque está claro el mensaje que ha presentado. Ya. Melzar, te pregunto, ¿hay hermanos de Pampas? Sí, aquí ya están. ¿Cuántas horas está Pampa de donde tú estás? 1 hora y media. 1 hora y media. Vamos a saludar, ¿no? Ellos se han venido vamos a saludar, hermanos, un saludo afectuoso a los hermanos de Pampas y los hermanos de Chavín, de Pariarca, ¿no? Hermanos, ustedes creen en el Evangelio, ¿verdad? Amén. Amén. Qué bueno. Ellos creen en el Evangelio y es un grupo hermoso. En esos lugares hay más hermanos. Hay hermanos en Jacas, en Guamalíes, en varios lugares. Así es que Dios los bendiga, hermanos, que es encantado. Estamos felicísimos de que ustedes estén congregándose y acompañándonos esta mañana escuchando el Evangelio de Jesús. Amén. Amén. Sí, amén. Muy bien, creo que en el grupo hay alguna pregunta para el pastor Saúl. ¿Les quedó claro? Porque es momento de hacer preguntas, hermano.